El edificio triangular en la calle 23 ha definido el paisaje de Nueva York durante más de un siglo. El Flatiron, con su base de piedra caliza, paredes de terracota y una forma tan distintiva que los niños la reconocen antes de saber su nombre. Hay más fotografías de esta única estructura que de casi cualquier otro edificio en la Tierra. Aparece en películas, pinturas y anuncios. Los arquitectos lo estudian, los turistas hacen peregrinaciones hasta él. Los conservacionistas lucharon durante décadas para protegerlo de la demolición. Lo consiguieron. El edificio sobrevivió. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Desde 2019, el Flatiron está vacío, cerrado, oscuro, esperando. Esta es la historia de lo que ocurre cuando un ícono se vuelve demasiado precioso para destruirlo y demasiado restringido para salvarlo. Antes de que surgiera el Flatiron, el solar en la esquina de la Quinta Avenida y Broadway se consideraba casi inútil. El problema estaba en la geometría. Manhattan fue planificado en 1811 según una cuadrícula rectangular. Las calles corrían de este a oeste, las avenidas de sur a norte. El sistema funcionaba perfectamente en todas partes, excepto donde antiguas carreteras diagonales cruzaban el nuevo plan. Broadway nació como un sendero indígena lenape que serpenteaba a lo largo de una cresta natural a través de la isla. Cuando los planificadores superpusieron la cuadrícula al paisaje existente, Broadway se mantuvo. Cruzaba las nuevas calles en un ángulo extraño, creando solares triangulares en cada intersección. La mayoría de estos solares eran pequeños, incómodos. Los promotores construían en ellos si no tenían más remedio, normalmente edificios bajos que no requerían cimientos complejos. Nadie consideraba nada alto. El solar de la calle 23 era particularmente difícil. Se estrechaba hacia el extremo sur de la manzana, solo 29 pies de ancho en el vértice. La base se extendía unos 190 pies a lo largo de Broadway y otros 190 pies a lo largo de la Quinta Avenida. La superficie total era ligeramente superior a 18,000 pies cuadrados. Sonaba importante hasta que se veía la forma. Una cuña larga y estrecha, inadecuada para uso estándar de oficinas. Durante la mayor parte del siglo XIX, un edificio residencial bajo ocupaba este solar. Nadie lo consideraba particularmente valioso. La ubicación era buena. Madison Square quedaba a solo una manzana al norte. El barrio atraía teatros, restaurantes y hoteles. Pero la forma del solar en sí repelía el interés serio. Las oficinas estándar requerían espacios rectangulares. Los muebles encajaban contra paredes rectas. Los inquilinos esperaban habitaciones regulares. El triángulo no ofrecía nada de eso. Todo cambió en 1899. La George A. Fuller Company era una constructora de Chicago especializada en construcción esquelética. Utilizaban marcos de acero en lugar de gruesos muros de mampostería para soportar el peso de los edificios. El método permitía estructuras más altas usando menos material. Fuller había construido algunos de los edificios más altos de Chicago en la década de 1890. Ahora querían una sede en Nueva York que anunciara su presencia. Harry S. Black lideró la compañía tras la muerte de Fuller en 1900. Black entendía el valor de una arquitectura espectacular. Un edificio no era solo un lugar de trabajo, era un anuncio. Un cliente que viera una sede impresionante de una empresa constructora confiaría en sus habilidades. Black buscó un solar que demostrara lo que la compañía podía construir en terrenos imposibles. El triángulo de la calle 23 encajaba perfectamente. La compañía adquirió el solar en 1901. El precio no está definido con precisión en las fuentes históricas, pero relatos posteriores sugieren que los propietarios se conformaron con una suma modesta. Asumiendo que nadie más ofrecería más por un terreno tan extraño, Black contrató inmediatamente a un arquitecto. La elección fue obvia. Daniel Hudson Burnham se había labrado una reputación como uno de los arquitectos más prominentes de Estados Unidos.
Burnham había diseñado muchos edificios durante la Exposición Universal Colombina de Chicago en 1893. La Ciudad Blanca, como se llamó la feria, mostró a millones de visitantes lo que la arquitectura podía lograr cuando la visión se unía a la ingeniería. Tras la exposición, Burnham recibió encargos de todo el país. Sus edificios combinaban proporciones clásicas con construcción moderna de acero. Los clientes confiaban en que podía entregar tanto belleza como estabilidad. Cuando Black le presentó el proyecto del solar triangular, Burnham aceptó el desafío sin dudar. El problema no estaba en la altura. La construcción de acero podía manejar 22 pisos sin dificultad. El problema estaba en la base. El extremo estrecho del solar requería una cimentación capaz de distribuir el peso de manera uniforme sobre un área pequeña. Burnham trabajó con ingenieros en una solución que utilizaba pilotes profundos de acero empotrados en la dura roca madre de Manhattan. La estructura trasladaría la carga hacia abajo en lugar de hacia afuera. La fachada presentó otro desafío. Burnham eligió un estilo renacentista francés que enfatizaba líneas verticales y proporciones clásicas. La base sería de piedra caliza de Indiana, el mismo material usado en muchos edificios prestigiosos de la época. Los pisos superiores recibirían revestimiento de terracota, un material más ligero que podía moldearse en patrones intrincados y coserse para resistir el fuego. La terracota costaba menos que la piedra, pero ofrecía un efecto visual similar desde la distancia. Los periódicos que seguían el proyecto comenzaron a usar un apodo: La locura de Burnham. El nombre sugería que el arquitecto había emprendido una empresa imposible que terminaría en fracaso. Los críticos señalaban la cimentación estrecha. Los vientos que golpeaban las paredes altas generarían una tensión masiva. El edificio podría volcarse durante un viento fuerte o una tormenta. El escepticismo era comprensible. Nueva York ya tenía varios edificios altos, pero ninguno se había construido en un solar tan extraño. La construcción comenzó en 1901. Las cuadrillas excavaron la cimentación, atravesando escombros y rellenos hasta la roca dura debajo. Se hundieron pilotes de acero en profundidad, se vertió hormigón a su alrededor, creando una base sólida. Las columnas de acero comenzaron a elevarse en los primeros meses de 1902. El armazón subió rápidamente, piso tras piso, hasta que la estructura dominó Madison Square. Burnham supervisó cada detalle. Los paneles de terracota se fabricaron según sus especificaciones. Las ventanas se instalaron para maximizar la luz natural mientras protegían el interior del calor. Un ascensor servía a los 22 pisos. Calefacción por vapor y fontanería moderna garantizaban comodidad para futuros inquilinos. El edificio se inauguró oficialmente el 1 de octubre de 1902. El escepticismo se desvaneció inmediatamente. El edificio se mantenía firme. Los vientos que barrían Madison Square no lo derribaron. En cambio, crearon algo inesperado: un efecto túnel de viento. El aire se aceleraba al pasar alrededor de la estrecha fachada. Las mujeres que pasaban por la acera experimentaban ráfagas repentinas que levantaban sus faldas. Jóvenes comenzaron a reunirse en la esquina para mirar. La policía tuvo que dispersarlos, supuestamente usando la frase 23 KSKU. La expresión entró en el argot estadounidense, aunque su origen exacto sigue siendo objeto de debate entre historiadores. Las fotografías comenzaron a multiplicarse de inmediato. La forma del edificio era fotogénica desde cualquier ángulo. Los fotógrafos se instalaban en Madison Square y capturaban el triángulo completo. Otros disparaban desde el nivel de la calle, enfatizando cómo la estructura se elevaba sobre su entorno. Alfred Stieglitz, uno de los fotógrafos más influyentes de Estados Unidos, capturó varias imágenes del Flatiron en 1903. Sus fotos ayudaron a establecer el edificio como un objeto de arte, no solo una novedad ingenieril. Los pintores añadieron sus propias interpretaciones. Edward Steichen creó imágenes atmosféricas mostrando el edificio envuelto en niebla. Alvin Langdon Coburn lo fotografió al atardecer, cuando las luces interiores brillaban a través de las ventanas. John Sloan
pintó la vista desde la ventana de su estudio, mostrando el Flatiron dominando la plaza. En pocos años, el edificio apareció en más obras de arte que la mayoría de los monumentos que llevaban siglos existiendo. La Fuller Company ocupó varios pisos para sus propias oficinas. Los espacios restantes se arrendaron a empresas que buscaban una dirección prestigiosa. Los editores estaban particularmente interesados. Las oficinas estrechas eran adecuadas para firmas que necesitaban espacio para escritorios y archivadores en lugar de grandes áreas abiertas. El alquiler mensual era moderado para una ubicación prestigiosa. El edificio se llenó rápidamente. El edificio que se suponía iba a ser una locura se convirtió en un ícono instantáneo. Burnham demostró que un solar considerado inútil podía albergar una arquitectura extraordinaria si el arquitecto entendía la ingeniería. Black obtuvo exactamente lo que quería, un anuncio que proclamaba las habilidades de la Fuller Company a todos los que pasaban por Madison Square. El nombre Flatiron Building reemplazó al nombre oficial, el Fuller Building, en el uso común. La forma definió la identidad. La construcción de acero que permitió edificar el Flatiron era una tecnología relativamente nueva en 1902. Los edificios altos tradicionales dependían de gruesos muros de mampostería para soportar el peso. Cuanto más alto el edificio, más gruesos debían ser los muros en la base. Este método imponía un límite práctico a la altura. Los muros de la base se volvían tan gruesos que consumían espacio útil en la planta baja, dejando el espacio inservible. El esqueleto de acero funcionaba de manera diferente. Columnas verticales y vigas horizontales creaban un armazón que soportaba todo el peso. Las paredes exteriores se convertían en una cortina colgada del armazón en lugar de una estructura portante. Esto permitía a los arquitectos construir más alto sin sacrificar espacio interior. William Lee Baron Jenney utilizó este método en el Home Insurance Building de Chicago en 1885, ampliamente reconocido como el primer rascacielos de Estados Unidos. Para cuando la Fuller Company contrató a Burnham, la construcción esquelética había demostrado su fiabilidad en docenas de edificios. El Flatiron utilizó columnas de acero distribuidas por todo el solar triangular. Las vigas conectaban estas columnas creando un armazón rígido en cada piso. Los pisos de hormigón descansaban sobre las vigas. Toda la estructura trasladaba su peso hacia abajo a través de las columnas hasta las cimentaciones empotradas en la roca madre de Manhattan. Las paredes exteriores de cortina se fijaron al armazón de acero, pero no soportaban carga estructural. La elección de terracota para la fachada de los pisos superiores reflejaba preocupaciones prácticas. El material era más ligero que la piedra, reduciendo el peso total que el esqueleto debía soportar. La terracota podía moldearse en formas decorativas antes de cocerse, dando a los arquitectos flexibilidad en el diseño. Tras cocerse a altas temperaturas, el material se volvía ignífugo, una característica importante en una era en que los incendios en edificios eran una amenaza constante. La piedra caliza de Indiana cubría los 4 pisos inferiores, proporcionando una base sólida y tradicional que transmitía durabilidad y prestigio. Burnham diseñó la fachada en 3 secciones verticales. La base abarcaba 4 pisos con muros de piedra caliza y grandes ventanas en la planta baja para tiendas. La sección media se elevaba del 5º al 18º piso, donde la terracota repetía patrones de columnas que daban al edificio un énfasis vertical. La parte superior comprendía los últimos 4 pisos con terracota más ornamentada y una línea de cornisa que coronaba la estructura. La composición era clásica en proporción, aunque los materiales y el método de construcción eran modernos. Las ventanas cubrían la mayor parte de la superficie de la pared. Los edificios de oficinas requerían abundante luz natural. La electricidad existía, pero era cara y poco fiable. Los inquilinos esperaban espacios donde pudieran trabajar con luz diurna la mayor parte del día. Burnham posicionó las ventanas para maximizar la exposición solar mientras mantenía la integridad estructural de la fachada. Los marcos gruesos de acero dividían cada abertura en paneles más pequeños que podían resistir la presión del viento a esa altura. El desafío del viento era real.
Madison Square era un espacio abierto rodeado de edificios que dirigían el flujo de aire. Cuando el viento golpeaba el estrecho extremo norte del Flatiron, se aceleraba alrededor de los lados, creando fuertes ráfagas en la base. El efecto era lo suficientemente dramático como para que los transeúntes lo notaran. Los periódicos informaron de incidentes en que los sombreros salían volando de las cabezas de la gente. Las mujeres se sujetaban las faldas. Los jóvenes, como se mencionó antes, se reunían para observar el fenómeno hasta que intervenía la policía. En el interior, la distribución de los pisos reflejaba los desafíos impuestos por la forma triangular. Ningún piso ofrecía las habitaciones rectangulares que la mayoría de las empresas preferían. En cambio, cada piso tenía largos pasillos estrechos que iban desde el extremo sur ancho hasta la punta norte estrecha. Las oficinas bordeaban los pasillos, cada una ocupando una fina porción del ancho disponible. Las habitaciones en el extremo norte eran tan pequeñas que solo podían contener un escritorio y un archivador. Esta geometría extraña desanimaba a algunas empresas. Corporaciones que necesitaban grandes espacios abiertos para departamentos con muchos empleados no podían usar eficazmente los pisos triangulares, pero otras encontraron que la distribución funcionaba bien. Editores, bufetes de abogados, arquitectos y profesionales que operaban en grupos pequeños encontraron las oficinas estrechas adecuadas. La dirección de Madison Square añadía prestigio. El alquiler era razonable comparado con otros edificios de oficinas modernos. La ubicación ofrecía fácil acceso al transporte público y a restaurantes. La Fuller Company ocupó varios pisos para su sede en Nueva York. Los pisos restantes se arrendaron a diversos inquilinos. Para 1905, el edificio estaba casi completamente ocupado. Los propietarios no tenían dificultad para encontrar empresas dispuestas a superar la distribución peculiar a cambio de una dirección en el edificio más reconocible de Manhattan. El edificio que se suponía iba a ser una locura se convirtió en un ícono instantáneo desde 1902. Los transeúntes lo usaban como punto de referencia al dar indicaciones. Las fotografías se multiplicaron. Las postales con el Flatiron se vendían por miles. Los editores imprimían fotos del edificio en guías de viaje y folletos que promocionaban Nueva York como metrópoli moderna. La forma triangular era reconocible al instante incluso para personas que nunca habían visitado la ciudad. Los artistas continuaron pintando y fotografiando el edificio durante años. Cada estación ofrecía un nuevo estado de ánimo. El invierno cubría la terracota de nieve. La primavera traía luz suave a través de Madison Square. Los atardeceres de otoño coloreaban la fachada en oro y rojo. Ninguna imagen era idéntica. El edificio cambiaba con el tiempo, la hora del día y el ángulo de visión. La fotografía artística encontró posibilidades ilimitadas en el Flatiron. El éxito del edificio confirmó varias cosas. Primero, un solar considerado inútil podía albergar algo extraordinario si el arquitecto entendía la ingeniería. Segundo, el prestigio tenía valor de mercado. Los inquilinos pagaban por la dirección de Madison Square 23, aunque la distribución de los pisos fuera incómoda. Tercero, el público respondía a la arquitectura audaz. La locura de Burnham se convirtió en un ícono, no a pesar de su extraña forma, sino precisamente por ella. Durante las primeras 2 décadas, el edificio funcionó exactamente como Black pretendía, un anuncio de las habilidades de la Fuller Company, una propiedad rentable para los propietarios, un símbolo de la modernidad neoyorquina para el público general. La ocupación se estabilizó, el mantenimiento siguió siendo relativamente sencillo. El esqueleto de acero no requería las renovaciones que habrían necesitado muros gruesos de mampostería. La fachada de terracota resistió bien los elementos. No ocurrieron grandes desastres. Los incendios que destruyeron otros edificios de Manhattan perdonaron al Flatiron. La construcción de terracota y acero ofrecía resistencia al fuego que las estructuras antiguas de madera carecían. El ascensor rara vez fallaba. La calefacción por vapor funcionaba durante los inviernos. El edificio requería el mismo mantenimiento rutinario que cualquier gran propiedad comercial,
pero nada más. Para la década de 1920, el Flatiron ya formaba parte del paisaje de Nueva York. Nuevos edificios más altos surgían en Manhattan. El Empire State Building comenzó su construcción en 1929 y se inauguró en 1931, alcanzando una altura de 281 metros. El Chrysler Building superaba los 300 metros. El Flatiron, con 77 metros, ya no estaba ni cerca de ser el más alto, pero seguía siendo el más fotografiado. Lo suficientemente alto para dominar su entorno en Madison Square, pero no tan alto como para perder su escala humana. La forma perduró. Durante los primeros 60 años de su existencia, el Flatiron Building bullía de vida. Los inquilinos entraban y salían, pero el edificio permaneció casi completamente ocupado durante la mayor parte de ese período. Los tipos de negocios que arrendaban espacios reflejaban la economía de Manhattan y la evolución del negocio estadounidense. Los editores dominaron en las primeras décadas. Empresas como la Frank Munsey Company ocuparon varios pisos. Munsey publicaba revistas y periódicos, incluyendo Munsey's Magazine, que alcanzó una circulación de 600,000 ejemplares en su punto más alto. Las oficinas editoriales encajaban bien en las estrechas oficinas del Flatiron. Los periodistas necesitaban escritorios, máquinas de escribir y archivadores. No necesitaban grandes espacios abiertos. La dirección de Madison Square 23 añadía credibilidad a sus publicaciones. También arrendaban espacios firmas de arquitectura. La ironía era intencionada. Los arquitectos podían mostrar a sus clientes que trabajaban en uno de los edificios más famosos de Estados Unidos. Esto señalaba comprensión del buen diseño. Las oficinas estrechas les daban privacidad para consultas con clientes, mientras que la disponibilidad de salas de conferencias permitía presentaciones y revisiones. Los fotógrafos mantenían estudios en los pisos superiores. La luz natural que entraba por las ventanas era ideal para retratos y trabajos comerciales. La ubicación en el centro de Manhattan significaba que los clientes podían visitar fácilmente para sesiones. Algunos fotógrafos se especializaban en vistas desde las ventanas del Flatiron, vendiendo imágenes de Madison Square a turistas y coleccionistas. Abogados dirigían prácticas desde el edificio. Firmas pequeñas ocupaban oficinas individuales. Las más grandes arrendaban pisos enteros. Una biblioteca jurídica en el edificio servía a muchos inquilinos que compartían los costos de mantenimiento de la colección. La distribución de pasillos permitía entradas discretas a oficinas separadas, algo que los clientes que buscaban privacidad apreciaban. En la década de 1930, la mezcla de inquilinos siguió siendo similar. Industrias creativas, servicios profesionales, empresas que necesitaban una dirección prestigiosa pero no grandes superficies. El Flatiron nunca compitió con los rascacielos más nuevos en términos de capacidad pura. En cambio, ofrecía algo distinto: carácter, historia, reconocimiento. La Gran Depresión afectó los patrones de alquiler, pero no tan gravemente como podría esperarse. Algunas empresas quebraron, otras redujeron su espacio, pero el edificio siguió siendo lo suficientemente atractivo como para que los propietarios encontraran nuevos inquilinos para los espacios vacíos. El alquiler era flexible en tiempos difíciles. Los propietarios preferían cobrar menos que permitir largos periodos de vacancia. La Segunda Guerra Mundial trajo más cambios. Agencias gubernamentales arrendaron espacios de oficinas en todo Manhattan para operaciones militares. El Flatiron albergó varias oficinas pequeñas relacionadas con el esfuerzo bélico. Tras el fin de la guerra, esos espacios volvieron a uso civil. La economía de posguerra trajo una nueva ola de inquilinos comerciales. Para la década de 1950, el edificio tenía 50 años. El esqueleto de acero seguía sólido. La fachada de terracota había resistido bien, aunque algunos paneles requerían reemplazo donde la humedad había causado grietas. Los sistemas mecánicos comenzaban a mostrar su edad. Los ascensores necesitaban reparaciones más frecuentes.
La calefacción por vapor funcionaba, pero era menos eficiente que sistemas más modernos. La fontanería fallaba a veces. Los propietarios invertían en mantenimiento, pero no en grandes mejoras. La economía no apoyaba grandes inversiones de capital. El edificio generaba ingresos de alquiler estables con costos de mantenimiento moderados. Renovaciones radicales habrían costado millones y podrían haber requerido evacuar a los inquilinos durante los trabajos. El riesgo parecía injustificado. La designación como monumento surgió como cuestión en la década de 1960. Nueva York estaba perdiendo monumentos arquitectónicos a un ritmo alarmante. La estación Pensilvania, una obra maestra Beaux-Arts diseñada por McKim, Mead y White, fue demolida en 1963 a pesar de las protestas públicas generalizadas. La demolición provocó indignación y llevó a activistas a exigir protección legal para edificios importantes. La Comisión de Preservación de Monumentos de la Ciudad de Nueva York se formó en 1965. Al año siguiente, el Flatiron Building recibió la designación de monumento. El estatus protegía el edificio de la demolición y requería aprobación de la comisión para cualquier cambio importante en la fachada o elementos interiores significativos. Los propietarios no podían simplemente derribar el edificio, aunque el terreno fuera más valioso que la estructura. La designación proporcionaba protección, pero también imponía restricciones. Las renovaciones requerían aprobación. Los cambios en la fachada estaban sujetos a revisión. Los propietarios debían mantener la apariencia exterior conforme al diseño original. Las regulaciones tenían sentido desde una perspectiva de preservación. Protegían el icono triangular del mal juicio de futuros propietarios, pero también reducían la flexibilidad. Las necesidades modernas de oficinas comenzaban a divergir de lo que el Flatiron podía ofrecer. Las empresas querían plantas abiertas. Los ordenadores requerían sistemas eléctricos y de refrigeración especializados. El aire acondicionado se convirtió en estándar, no en lujo. El Flatiron tenía oficinas pequeñas, cableado obsoleto y control climático poco fiable. Modernizar estos sistemas significaría abrir paredes e instalar nueva infraestructura en todo el edificio. En las décadas de 1970 y 80, algunos espacios se volvieron más difíciles de arrendar. Corporaciones grandes que necesitaban oficinas modernas se iban a otra parte. Firmas pequeñas con presupuestos limitados seguían arrendando en el Flatiron. La ocupación era mixta. Algunos meses traían nuevos inquilinos, otros veían salidas. Los propietarios gestionaban el edificio de manera rentable, pero los márgenes se reducían. La importancia cultural del edificio nunca disminuyó. Las películas lo presentaban como telón de fondo para escenas en Nueva York. Las fotografías seguían apareciendo en guías de viaje, calendarios y anuncios. Los artistas lo pintaban. Los estudiantes de arquitectura estudiaban su diseño. Los turistas acudían específicamente a Madison Square para verlo. Ningún otro edificio en Nueva York, con la posible excepción de la Estatua de la Libertad y el Empire State Building, logró un reconocimiento tan instantáneo. Pero la fama no paga facturas de mantenimiento. A lo largo de la década de 1990, el edificio requirió atención seria. La fachada de terracota necesitaba reparaciones extensas. Pequeñas grietas se expandieron en problemas mayores al filtrarse agua y congelarse durante el invierno, expandiendo el daño. Algunos paneles se desprendían, suponiendo un peligro para los peatones de abajo. Se instaló andamiaje alrededor de partes de la fachada mientras se realizaban reparaciones. En el interior, los ascensores requerían reemplazo. Los sistemas originales instalados durante la construcción habían durado casi 100 años, un testimonio notable de su calidad, pero no podían funcionar indefinidamente. Nuevos ascensores necesitaban motores modernos, cabinas y sistemas de control. El trabajo era caro y disruptivo para los inquilinos. Los sistemas eléctricos y de fontanería también necesitaban modernización. El cableado original no estaba diseñado para manejar ordenadores, máquinas de fax y otros equipos electrónicos que llenaban las oficinas modernas.
Los propietarios tendieron nuevos cables por conductos y pasillos existentes cuando fue posible, pero una actualización completa habría requerido derribar paredes y techos en todo el edificio. La propiedad cambió de manos varias veces en las últimas décadas del siglo XX. Cada nuevo propietario heredaba el mismo conjunto de desafíos: una dirección prestigiosa, arquitectura icónica, sistemas envejecidos, flexibilidad limitada por el estatus de monumento. Los ingresos por alquiler eran estables, pero no espectaculares como para justificar las decenas de millones necesarios para una renovación total. Para finales de la década de 1990, el patrón se había hecho claro. El Flatiron Building era celebrado públicamente, pero descuidado en privado. Todos amaban el edificio, pocos querían pagar por arreglarlo. El mantenimiento diferido se acumulaba. El problema empeoraba con cada año que pasaba. A principios del siglo XXI, el Flatiron Building enfrentaba nuevos desafíos. Las oficinas modernas requerían infraestructura que el edificio de 1902 no estaba diseñado para proporcionar. Las plantas abiertas se convirtieron en norma. Las empresas querían espacios donde decenas de empleados pudieran colaborar sin barreras físicas. Los largos pasillos estrechos del Flatiron, con pequeñas oficinas a cada lado, representaban exactamente lo contrario de lo que buscaban los inquilinos modernos. Los sistemas de climatización del edificio apenas funcionaban. La calefacción por vapor original todavía trabajaba, pero era ruidosa, ineficiente e imposible de controlar piso por piso. El aire acondicionado se había añadido de forma fragmentaria durante décadas, creando un sistema patchwork que entregaba resultados desiguales. Algunas oficinas eran demasiado calurosas en verano, otras demasiado frías en invierno. Los inquilinos se quejaban regularmente. El cableado eléctrico no podía manejar las demandas de potencia de los equipos modernos. Oficinas llenas de ordenadores, servidores, impresoras y otros aparatos electrónicos requerían más circuitos de los que el edificio poseía. Los propietarios tendieron nuevos cables donde pudieron, pero una actualización completa habría requerido abrir paredes y techos en todo el edificio. El coste sería enorme. La disrupción para los inquilinos sería significativa. La fontanería mostraba su edad. Las tuberías instaladas durante la construcción original habían durado notablemente mucho, pero nada dura para siempre. Las fugas se volvieron más frecuentes. La presión del agua fluctuaba. Algunos baños tenían accesorios más antiguos que la mayoría de los inquilinos. Reemplazar todo el sistema de fontanería significaría abrir paredes en cada piso, una tarea comparable a reconstruir el edificio entero desde dentro. Los ascensores seguían funcionando tras su reemplazo en la década de 1990, pero el número limitado de ascensores planteaba un problema. El edificio solo tenía 4 cabinas sirviendo 22 pisos. En horas punta, los trabajadores esperaban varios minutos por un ascensor. Edificios de oficinas más modernos proporcionaban más cabinas y tiempos de viaje más rápidos. No existía solución física para el Flatiron. No había espacio para añadir más huecos de ascensor sin demoler estructuras clave. La propiedad pasó a manos de Harry Macklowe, un destacado promotor inmobiliario neoyorquino en la década de 1990. Macklowe entendía tanto el valor como el desafío. El edificio se asentaba sobre 17,000 pies cuadrados del terreno más valioso de Manhattan. Incluso con su geometría incómoda, el suelo valía decenas de millones. Pero el estatus de monumento significaba que no podía simplemente demoler la estructura y empezar de nuevo. Macklowe consideró la conversión a condominios. Apartamentos de lujo en el edificio más icónico de Nueva York podrían venderse por precios impactantes. La ubicación en el corazón de Manhattan hacía que el plan pareciera factible, pero la Comisión de Monumentos rechazó la propuesta. Las regulaciones que rigen la preservación de monumentos priorizaban mantener el carácter histórico de los edificios. Convertir el Flatiron de oficinas a apartamentos cambiaría fundamentalmente su interior. La comisión argumentó que el edificio había servido como edificio de oficinas desde 1902.
Este uso formaba parte de su identidad. La conversión significaría borrar esa historia. Macklowe acabó vendiendo la propiedad. La economía no funcionaba sin conversión a condominios. El edificio seguía generando ingresos por alquiler, pero no suficientes para justificar las decenas de millones necesarios para renovar los sistemas, manteniéndolo como espacio de oficinas. Los nuevos propietarios enfrentarían el mismo dilema. En 2005 entró en escena un nuevo comprador, el Sorgente Group, una firma italiana de inversión inmobiliaria especializada en adquirir edificios históricos y renovarlos. Veían valor en los íconos. Su cartera incluía propiedades en toda Europa y Estados Unidos. El Flatiron encajaba en su modelo de inversión: arquitectura icónica, ubicación privilegiada, potencial de apreciación a largo plazo. Sorgente pagó alrededor de $190 millones por el edificio en 2018, aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de disputa en diversas fuentes. El precio reflejaba tanto el valor del terreno como el potencial del edificio. La firma anunció planes para una renovación sensible que modernizaría los sistemas mientras preservaba el carácter histórico. Las inspecciones iniciales revelaron problemas más graves de lo esperado. La fachada de terracota se agrietaba en muchos lugares. El agua se había filtrado a través de microgrietas durante décadas, causando daños al armazón de acero detrás. Algunas vigas de acero mostraban corrosión. Las reparaciones requerirían desmontar y reemplazar secciones de la fachada piso por piso. Los sistemas interiores necesitaban reemplazo completo: electricidad, fontanería, climatización. Todo estaba obsoleto desde hacía mucho. La modernización significaría exponer el esqueleto estructural y reconstruir desde dentro mientras se preservaba la carcasa exterior. El trabajo sería complejo y llevaría tiempo. Los costes se estimaron inicialmente en unos $50 millones. A medida que los inspectores profundizaban, la cifra subió: 80 millones, 100 millones. Las estimaciones finales sugerían que la renovación integral podría superar los $150 millones. Añadido al precio de compra, la inversión total se acercaría a 350 millones. Sorgente siguió adelante. La firma contrató a un arquitecto e ingenieros, obtuvieron permisos, elaboraron un calendario. Los trabajos debían comenzar a principios de 2019. Todos los inquilinos recibieron notificaciones. Tendrían que desalojar el edificio temporalmente mientras avanzaba la renovación. La firma les aseguró que podrían regresar cuando el trabajo terminara. En marzo de 2019, el edificio se vació. Los últimos inquilinos recogieron sus oficinas y se mudaron a ubicaciones temporales. Algunos planeaban volver, otros aprovecharon la oportunidad para buscar espacios modernos en edificios más nuevos. El Flatiron Building, por primera vez desde 1902, quedó en silencio. Se levantó andamiaje alrededor de la fachada. Las cuadrillas comenzaron a trabajar en la terracota. Cada panel requería evaluación individual. Las secciones agrietadas se marcaron para reemplazo. El proceso fue lento. Los artesanos debían igualar la nueva terracota con los originales de 117 años atrás. Color, textura, dimensiones, todo debía ser idéntico. Encontrar proveedores capaces de producir réplicas llevó meses. En el interior, la demolición comenzó en partes no públicas del edificio. Se derribaron paredes antiguas exponiendo el esqueleto de acero. Se retiró el cableado eléctrico obsoleto. Se cortaron tuberías de fontanería. Los planes preveían sistemas completamente nuevos diseñados para el siglo XXI, pero compatibles con la estructura histórica. Entonces, en marzo de 2020, justo un año después de iniciado el trabajo, la pandemia de COVID-19 llegó a Nueva York. La construcción se ralentizó y luego se detuvo. Los trabajadores fueron enviados a casa. Las entregas de materiales previstas desde todo el mundo se retrasaron o cancelaron. Las cadenas de suministro se desmoronaron, los calendarios se volvieron inútiles. Pero los efectos económicos de la pandemia fueron mucho peores para Sorgente que los retrasos en la construcción. Su cartera inmobiliaria en Europa y Estados Unidos sufrió fuertes caídas de ingresos.
Restaurantes, tiendas minoristas y oficinas cerraron. Los inquilinos dejaron de pagar alquiler. Los valores de las propiedades cayeron. La empresa, que parecía financieramente estable en 2018, enfrentó una crisis de liquidez a mediados de 2020. La empresa matriz italiana de Sorgente ya arrastraba una deuda significativa antes de la pandemia. Los acreedores que habían sido pacientes en tiempos buenos se pusieron ansiosos cuando los ingresos cayeron. Exigieron el pago. La empresa no tenía efectivo. En agosto de 2020, la entidad matriz italiana de Sorgente se declaró en quiebra. El Flatiron Building, propiedad de la filial estadounidense de Sorgente, quedó atrapado en procedimientos de quiebra. Un tribunal italiano tenía autoridad sobre los activos de la firma. Los acreedores presentaron reclamaciones. Compradores potenciales comenzaron a rondar, evaluando si el edificio podía adquirirse con descuento desde la masa de la quiebra. La renovación nunca se reanudó por completo. Algunos trabajos continuaron de forma esporádica, pero sin financiación ni liderazgo estables, el progreso fue mínimo. El andamiaje permaneció. El edificio siguió oscuro. El edificio más fotografiado de Nueva York se convirtió en el más abandonado. La pandemia de COVID-19 no solo detuvo la renovación del Flatiron, cambió toda la economía del sector inmobiliario comercial en Nueva York. Empresas que antes requerían oficinas para todos sus empleados descubrieron que el trabajo remoto funcionaba mejor de lo que nadie había predicho. Las reuniones se realizaban por vídeo, los documentos se compartían en la nube. La productividad no cayó tan drásticamente como temían los directivos. Esta revelación tuvo consecuencias inmediatas. Empresas que antes arrendaban pisos enteros de oficinas comenzaron a reducir su superficie. Algunos contratos no se renovaron, otros se renegociaron para espacios más pequeños. La demanda de oficinas en Midtown Manhattan cayó bruscamente. Los propietarios de edificios en toda la ciudad vieron cómo las tasas de vacancia subían a niveles no vistos en décadas. Para el Flatiron Building, que ya estaba vacío, el efecto fue distinto pero igualmente devastador. El valor del edificio se basaba en su potencial para generar ingresos por alquiler. Si el mercado de oficinas colapsaba, entonces incluso un Flatiron totalmente renovado tendría dificultades para encontrar inquilinos dispuestos a pagar las tarifas necesarias para justificar los costes de renovación. La economía, que ya era difícil en 2019, se volvió casi imposible en 2021. El turismo, el segundo componente clave del valor del Flatiron, también colapsó. Madison Square, normalmente lleno de visitantes de todo el mundo, se vació. Restaurantes y hoteles cerraron. Los que sobrevivieron operaron con ingresos drásticamente reducidos. La ubicación, que era uno de los principales activos del edificio, perdía valor cuando no había visitantes. Los procedimientos de quiebra en Italia se prolongaron durante 2020 y 2021. El tribunal que supervisaba el caso intentó desenredar los activos del grupo Sorgente y distribuir los ingresos entre los acreedores. El Flatiron Building representaba una parte significativa del valor de la cartera, pero también una responsabilidad significativa. Cualquier comprador tendría que aceptar no solo el edificio, sino también la responsabilidad de completar la renovación. Los acreedores compitieron por posición. Algunos querían forzar una venta inmediata del edificio, incluso a precio reducido, para recuperar parte de su dinero. Otros argumentaban que esperar permitiría que el mercado se recuperara, aumentando potencialmente el valor. El tribunal de quiebra escuchó argumentos y sopesó opciones, pero emitió pocas decisiones definitivas. El caso quedó atascado en un lodazal legal. Mientras tanto, el edificio permaneció en el limbo. El andamiaje, que debía ser temporal, se convirtió en un elemento permanente. Instalado originalmente para proteger a los peatones durante los trabajos en la fachada, ahora simplemente cubría el edificio sin que se realizara ningún trabajo detrás. La ciudad exigía que permaneciera en su lugar hasta que se reparara la fachada. Pero nadie podía financiar las reparaciones durante la batalla legal. En el interior, el edificio quedó detenido a mitad de demolición. Algunos espacios estaban despojados hasta el esqueleto de acero.
Otros permanecían intactos tal como los dejaron los inquilinos en 2019. Escritorios seguían en pie en algunas habitaciones. Archivadores contenían documentos. Era como si todos hubieran salido a almorzar y nunca hubieran regresado. La seguridad del edificio se convirtió en un problema. Un edificio vacío en Midtown Manhattan atraía a personas sin hogar buscando refugio, artistas de graffiti buscando lienzo y exploradores urbanos buscando aventura. Los propietarios contrataron guardias para patrullar la propiedad, pero proteger 22 pisos las 24 horas del día era caro. Se colocaron tablones en algunas entradas para impedir el acceso no autorizado. La propia ciudad comenzó a intervenir. El Departamento de Edificios emitió múltiples infracciones por reparaciones descuidadas. La fachada de terracota continuaba deteriorándose. Más paneles se agrietaban. El riesgo de caída de escombros crecía. La ciudad amenazó con multas si no se reanudaban los trabajos, pero no tenía autoridad clara para obligar a una entidad en quiebra a actuar. La comunidad arquitectónica observaba con creciente preocupación. El Flatiron Building era uno de los monumentos más importantes de la era temprana de los rascacielos en Estados Unidos. Su influencia en arquitectura fue enorme. Edificios en todo el mundo imitaron su audacia y combinaron forma y función en ubicaciones restringidas. Dejar que cayera en ruinas sería una pérdida no solo para Nueva York, sino para la historia de la arquitectura a nivel global. Grupos de preservación estudiaron si sería posible intervenir. El National Trust for Historic Preservation incluyó el Flatiron en su lista de monumentos en peligro. Organizaciones locales exploraron si se podrían recaudar fondos para salvar el edificio, pero la escala de financiación necesaria era abrumadora. $150 millones o más no podían recaudarse mediante donaciones. Cualquier solución requeriría un comprador privado con bolsillos profundos y una visión a largo plazo. Varios compradores potenciales realizaron due diligence. Cada uno se retiró tras examinar los números. El coste de adquirir el edificio, más el coste de terminar la renovación, más la incertidumbre sobre lo rápido que podría arrendarse tras la finalización, sumaban una ecuación que no tenía sentido financiero, al menos no para inversores que buscaban rendimientos razonables en un plazo razonable. Para 2022, la situación se había estabilizado en el peor sentido posible. Nada mejoraba, pero tampoco empeoraba drásticamente. El edificio seguía en pie, el andamiaje seguía en pie. Los procedimientos legales se prolongaban. Negociaciones esporádicas entre compradores potenciales y el tribunal de quiebra no llegaban a ninguna parte. El Flatiron Building era un ícono, congelado en el tiempo, incapaz de avanzar, negándose a desaparecer. Los turistas que regresaban a Nueva York a medida que se reanudaban los viajes seguían acudiendo a Madison Square. Fotografiaban el edificio como siempre, pero ahora las fotos mostraban andamios y barreras. Las postales que se vendían en tiendas cercanas mostraban el Flatiron en su gloria sin mencionar su estado actual. La desconexión entre imagen y realidad era llamativa. Periódicos locales publicaban artículos cada pocos meses documentando la falta de progreso. Cada artículo contaba la misma historia con detalles ligeramente distintos. El edificio seguía vacío. El caso de quiebra seguía sin resolverse. La renovación no tenía fecha. Compradores potenciales miraban, pero ninguno hacía ofertas. La historia era deprimentemente consistente. Para 2023 aparecieron nuevas complicaciones. Algunos acreedores en el caso de quiebra argumentaron que el retraso prolongado estaba disminuyendo el valor del activo. Cuanto más tiempo permaneciera vacío el edificio, más difícil sería llenarlo eventualmente con inquilinos. El mercado de oficinas en Nueva York no se recuperaba tan rápido como habían predicho los optimistas. El trabajo remoto seguía siendo popular. Muchas empresas habían reducido permanentemente sus necesidades de espacio de oficinas. Comenzó una nueva ronda de negociaciones entre el Tribunal de Quiebra y partes interesadas.
Algunos acreedores querían bajar el precio de venta del edificio para atraer compradores serios. Otros se oponían, argumentando que vender a un valor deprimido estafaría a las personas a las que Sorgente debía dinero. El tribunal escuchó argumentos y sopesó opciones, pero emitió pocas acciones decisivas. En 2024 circularon informes de que un grupo de promotores neoyorquinos estaba formando un consorcio para comprar potencialmente el edificio. El plan supuestamente implicaba terminar la renovación y luego convertir algunos pisos a uso mixto, oficinas combinadas con espacios culturales o educativos. La Comisión de Preservación de Monumentos tendría que aprobar cualquier conversión, pero las conversaciones iniciales sugerían apertura a soluciones creativas que preservaran el edificio mientras le permitieran funcionar económicamente. Para cuando se escribió esta narración a principios de 2025, no se había anunciado ningún acuerdo final. El edificio seguía en posesión de una entidad controlada por el Tribunal de Quiebra en Italia. Las negociaciones continuaban. Compradores potenciales evaluaban opciones. La ciudad contabilizaba infracciones. Grupos de preservación observaban y el Flatiron Building permanecía en silencio, sus ventanas oscuras, sus pasillos vacíos. El ícono más famoso de Nueva York, atrapado en la suspensión más larga que jamás había conocido. La vacuidad del Flatiron Building revela una paradoja incrustada en la preservación histórica. El edificio recibió protección legal precisamente porque era arquitectónica y culturalmente importante. El estatus de monumento debía garantizar su supervivencia. En cambio, la protección creó restricciones que hicieron casi imposible un uso rentable. El edificio no puede demolerse, pero tampoco puede adaptarse fácilmente a las necesidades modernas. La economía es brutal. Una renovación que requiere más de $100 millones debe generar ingresos por alquiler suficientes para justificar la inversión. En las mejores condiciones de mercado, el espacio de oficinas en el Flatiron podría arrendarse a tarifas premium gracias a la ubicación y el prestigio. Pero el edificio no ofrece lo que las empresas modernas necesitan. Las plantas abiertas son imposibles debido a la geometría triangular y los requisitos de preservación sobre mantener la distribución de pasillos. La infraestructura técnica avanzada tendría que encajarse en un edificio diseñado antes de los ordenadores, el aire acondicionado o los sistemas modernos de telecomunicaciones. Incluso si estos desafíos técnicos se superaran, la cuestión de la demanda permanece. El mercado de oficinas en Nueva York tras la pandemia ha cambiado fundamentalmente. Las empresas requieren menos espacio. El trabajo remoto se ha convertido en una característica permanente de muchas industrias. Las tasas de vacancia en edificios clase A de todo Manhattan han aumentado. La competencia por inquilinos es intensa. El Flatiron competiría con edificios más nuevos que ofrecen todo lo que el Flatiron carece a tarifas comparables o inferiores. La conversión a uso residencial ofrecía una solución potencial, pero la Comisión de Preservación de Monumentos rechazó sistemáticamente tales planes. Las regulaciones no son arbitrarias, existen para proteger características históricas de la destrucción en nombre del beneficio. El Flatiron ha funcionado como edificio de oficinas desde 1902. Esta continuidad de uso es histórica en sí misma. Transformar el interior en apartamentos borraría esa historia. La paradoja se agudiza. La protección más estricta conduce al mayor peligro. Un edificio que no puede generar ingresos se deteriora eventualmente, sin importar cuántos documentos legales lo protejan de la demolición. La preservación requiere mantenimiento. El mantenimiento requiere dinero. El dinero proviene del uso. Si las regulaciones hacen imposible el uso rentable, el edificio se desmorona lentamente. Otras ciudades estadounidenses lucharon con problemas similares. El Woolworth Building, otro rascacielos temprano en el downtown de Manhattan, pasó años de dificultades financieras antes de que un promotor finalmente convirtiera los pisos superiores en condominios de lujo en 2015.
La comisión aprobó este proyecto porque el edificio original estaba diseñado como edificio de oficinas con apartamentos encima. Existía precedente. El Flatiron no tenía tal precedente. Otras ciudades perdieron monumentos por completo. El Singer Building, en su momento el edificio más alto del mundo, fue demolido en 1968, antes de que las leyes de preservación pudieran protegerlo. La estación Pensilvania, como se mencionó antes, cayó en 1963. Estas demoliciones sacudieron la conciencia pública y llevaron a la creación de la Comisión de Preservación de Monumentos. Pero ahora los preservacionistas enfrentaban un desafío diferente. Salvar edificios de la demolición fue un logro. Encontrar una forma para que estos edificios vivieran económicamente era un problema más difícil. Algunos expertos sugieren que las regulaciones necesitan evolucionar. La adhesión rígida al uso original puede condenar a los edificios a muerte por negligencia. La flexibilidad podría permitir reutilizaciones adaptativas que preserven elementos históricos clave, mientras permiten que los edificios funcionen en la economía moderna. Otros advertían que demasiada flexibilidad invitaría a promotores a destruir lo que hacía valiosos los edificios en primer lugar. Las subvenciones públicas ofrecen otro camino posible. Los gobiernos podrían apoyar la preservación de edificios de importancia cultural excepcional mediante exenciones fiscales, subvenciones o financiación directa. Nueva York tiene algunos programas que apoyan la renovación de monumentos, pero ninguno opera a la escala necesaria para salvar algo como el Flatiron. $150 millones exceden lo que la mayoría de los programas públicos pueden contribuir razonablemente a un proyecto del sector privado. Modelos de asociación público-privada fueron explorados. La ciudad podría tomar el edificio y asociarse con un promotor privado que ofrecería experiencia y parte de la financiación a cambio de derechos de arrendamiento a largo plazo o copropiedad. Estas estructuras funcionaron en otros lugares. Las complejidades legales y financieras del Flatiron hicieron que tales arreglos fueran difíciles de negociar. El concepto de museo o espacio cultural apareció periódicamente. Transformar el Flatiron en un museo de arquitectura o de la historia de Nueva York tendría sentido simbólico. El edificio en sí es un artefacto. Los visitantes podrían experimentar un interior de principios del siglo XX mientras aprendían sobre la evolución de la construcción de rascacielos. Pero los museos requieren financiación operativa estable. Los ingresos por entradas rara vez cubren los costes completos. Cualquier plan de museo necesitaría identificar un fondo o apoyo continuo capaz de sostener las operaciones durante décadas. Un hotel boutique seguía siendo una posibilidad teórica. Los turistas se sienten atraídos por el Flatiron. Permitirles dormir dentro podría generar ingresos mientras se preserva parte del carácter histórico del edificio. Las habitaciones de hotel no requerirían plantas abiertas. Los pasillos estrechos funcionarían bien para un hotel. Las habitaciones podrían ser pequeñas si estuvieran bien diseñadas. El desafío radicaba en convencer a la Comisión de Preservación de Monumentos de que la conversión a hotel preservaría suficiente integridad histórica. Un uso híbrido combinando múltiples funciones podría ofrecer la solución más factible. Los pisos inferiores podrían permanecer como oficinas o convertirse en espacios culturales. Los pisos medios podrían convertirse en hotel. Los pisos superiores, donde las vistas eran más espectaculares, podrían convertirse potencialmente en apartamentos si la comisión pudiera convencerse de que una conversión limitada era necesaria para la supervivencia del edificio. Tal mezcla de usos diversificaría las fuentes de ingresos y reduciría el riesgo de dependencia de un solo mercado. Ninguna de estas opciones se exploró completamente porque la propiedad permaneció congelada en procedimientos de quiebra. El tribunal en Italia que controlaba los activos de Sorgente no podía mantener el edificio indefinidamente, pero tampoco podía venderlo hasta que los acreedores llegaran a un acuerdo. Mientras tanto, el Flatiron permaneció en silencio, su futuro incierto. La historia ofrece tanto advertencias como esperanza. Muchos edificios sobrevivieron crisis que parecían fatales. Mar-a-Lago, mencionado al comienzo de esta narración,
enfrentó la demolición a mediados de la década de 1980. Los propietarios no podían encontrar una forma de mantenerlo económicamente. Las cuadrillas de demolición estaban listas. El edificio sobrevivió porque alguien encontró un modelo que funcionaba. La conversión a club privado fue controvertida, pero generó los ingresos necesarios para mantener la finca. La diferencia radica en la regulación. Mar-a-Lago no lidiaba con las restricciones de la Comisión de Preservación de Monumentos. El propietario tenía libertad para transformar la propiedad de una manera que tuviera sentido económico. El Flatiron no tiene esta flexibilidad. Su protección es también su prisión. La ironía es que la fama del edificio podría ser exactamente lo que impide su supervivencia. Si el Flatiron fuera menos icónico, podría haberse modernizado o adaptado sin escrutinio público, pero cada propuesta respecto a uno de los edificios más reconocibles de Estados Unidos atrae atención, debate y oposición. Los grupos de interés garantizan que cada plan sea examinado. La Comisión de Preservación de Monumentos debe actuar con cautela, sabiendo que sus decisiones establecen precedentes. Para 2025, el Flatiron Building seguía en el limbo. Físicamente aún se mantiene en pie, su esqueleto de acero sólido a pesar de años de negligencia. La fachada de terracota se deteriora, pero lentamente. El edificio podría durar décadas más en su estado actual de abandono. Pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. El edificio más fotografiado de Nueva York se ha convertido en un monumento a su propia paradoja. Demasiado importante para dejarlo desaparecer, demasiado restringido para desarrollarlo rentablemente, demasiado famoso para adaptarlo discretamente, protegido por una ley que garantiza su forma pero no su futuro. Su vacío es tanto una tragedia como una advertencia. Los íconos no son inmortales, la fama no paga facturas de mantenimiento, la protección sin viabilidad es solo un camino lento hacia la ruina. ¿Sobrevivirá el Flatiron otro siglo? Casi con seguridad sí. ¿Volverá a vivir alguna vez como un edificio funcional lleno de gente y propósito? Esa sigue siendo una pregunta sin respuesta. En estas dos preguntas reside el abismo entre preservación y vida, un abismo que se ensancha con cada año mientras el edificio permanece oscuro y silencioso, esperando una solución que nunca parece llegar.